Aplicar la ciencia para responder a las necesidades de la sociedad mediante la creación de conocimiento en Ciencia y Sociedad, con Teresa García Gasca. Con 35 y como cada semana, con el gusto de siempre, saludamos a la doctora Teresa García Gasca. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Como siempre, bienvenida. Y es un gusto saludarla como cada semana aquí. Muchas gracias Marco y Alfredo. Muchas gracias por la oportunidad y desde luego, pues muy buenos días a todas las personas que nos ven y nos escuchan. El domingo pasado fue el Día Mundial del Agua. Quiero hacer algunas reflexiones al respecto, sobre todo porque toca un lema muy sensible que está relacionado con la desigualdad en términos de género. Pero antes de eso, y escuchando a quienes me precedieron en la palabra, Isabel Herrera, a Ana Karina Vázquez, nuestra editora de género, igualmente comentar que fue muy desafortunado lo que sucedió desde la semana pasada, cuando se emiten estos comentarios por parte de 3 personajes reconocidos en la comunicación queretana, en donde se visualiza justamente un problema estructural, porque lo que se manifiesta ahí es lo que se piensa. De hecho, uno de ellos, el que dice justamente que si no las invitaron es porque no importan, ¿no? Hablando de las mujeres periodistas, después sube un comunicado disculpándose por su franqueza. Entonces ahí entendemos que no se entiende nada. No hay nada que decir cuando no existe justamente esa sensibilidad y esa capacidad de comprender que estamos ante un problema de discriminación de género estructural que genera violencia. Ya lo dijo ahorita Isabel muy bien, ¿no? Ayer por la noche, estas 3 personas se disculparon en su podcast, al final del podcast, dándole ya hacia el final, sin darle un lugar. No se disculparon a tiempo. Yo no he visto incluso que haya disculpas por parte del sector a nivel empresarial, digamos, en términos de la comunicación. Y se disculpan de forma ya tardía, pero forzada, ¿no? O sea, ya les jalaron las orejas, los regañaron y les dijeron, pues te tienes que disculpar. Pero no vale igual, ¿no? Entonces, sí comentar esto, creo que esto es digno de ser analizado a conciencia por parte de quienes conocen el tema y valorar que en realidad no estamos hablando en el mismo idioma cuando se está hablando de igualdad y de equidad de género en todos los sentidos. Ya lo dijeron mis compañeras hace un momentito, entonces sí, nada más comentar que no es algo menor, ¿no? Y que si bien se han presentado ya pronunciamientos, la universidad misma y otras instancias, otras instituciones, no lo ha hecho el sector en Querétaro como debe ser. El gobernador tampoco asumió una responsabilidad firme en ese sentido. Entonces hay una gran brecha ahí y mucho trabajo por hacer. Ojalá que pronto podamos estar hablando en el mismo tenor en este tema en todos los sentidos. Porque esto no sucede solamente en el ámbito de la comunicación y el periodismo, sucede en todos lados. Entonces hay que trabajar sobre ello. Y bueno, muy bien, pues como les decía hace un momentito, quiero platicar sobre el Día Mundial del Agua, que fue justamente el domingo 22 de marzo. Traigo aquí algunas imágenes para compartirles con respecto justamente al lema del Día Mundial del Agua, en este caso 2026, que es donde fluye el agua, crece la igualdad. Y entonces aparece una fotografía de una mujer extrayendo agua de un pozo en algún país que se ve que es como africano o asiático. Y el tema es el agua y el género. Tenemos aquí un tema muy importante que pareciera lejano a nosotros como ciudad, como comunidad en Querétaro, pero que no está lejano, está presente en el ámbito y en nuestro día a día en muchas comunidades de nuestro estado y de nuestro país. En la siguiente imagen, en los lugares en donde las personas carecen de agua potable y de saneamiento cerca de sus hogares, las desigualdades se acentúan y son las mujeres y las niñas quienes sufren las peores consecuencias. Y esta es la realidad. Y esto sucede también a nivel rural y en el campo. La crisis rural tiene cara de mujer y esa es la realidad. Son ellas, las mujeres y las niñas, quienes se encargan de recolectar el agua,
las que gestionan el agua, las que cuidan a quienes se enferman debido al consumo de agua insalubre y son las que sacrifican su tiempo, su salud, su seguridad y sus oportunidades, quedando también siempre al final. Este es un problema muy serio, muy grave, que seguramente está relacionado con muchas otras problemáticas a nivel mundial relacionadas con temas de género, pero que en particular hoy, en el Día Mundial del Agua, se hace visible, se deja ver. En la siguiente imagen, y estos justamente son textos de la UNESCO y de la ONU Mujeres. Con frecuencia las mujeres y las niñas quedan excluidas de las tomas de decisiones, el liderazgo, la financiación y la representación en los sistemas de gobernanza. Y eso es algo que se ha dicho hoy ya reiteradas veces. Las mujeres no están en los espacios de tomas de decisiones, pero son las que padecen las consecuencias con mayor intensidad. Así entonces, el 80% de los hogares que carecen de agua, la responsabilidad de acarrearla recae sobre las mujeres y las niñas. Esto es muy importante. Y entonces es fundamental que las mujeres estén representadas de manera equitativa en todos los niveles de liderazgo relacionados con el agua, en este caso, porque estamos hablando del agua, pero puede aplicar para cualquier otro ámbito, y que participen en el diseño de las formulaciones de política pública, de cada tubería, dice aquí, y política pública, y que se impulse el cambio en las cuestiones hídricas en calidad a través de ingenieras, agricultoras, científicas, trabajadoras y líderes mujeres en el tema del saneamiento. Una de las metas para el 2030 por parte de la ONU es lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos, pero esto tiene que ser logrado a través justamente de la igualdad. En la siguiente imagen, justamente una fotografía muy interesante de Publímetro, y la encabezo como una crisis con rostro de mujer, porque es la verdad, así es. La crisis hídrica en México no solo implica escasez, sino también una disputa por el acceso, el uso y la distribución del agua, lo que obliga a replantear políticas públicas y hábitos de consumo. Y en este contexto son las mujeres las que padecen principalmente de la responsabilidad, o las que tienen la responsabilidad de acarrear el agua hacia sus hogares. El agua, sabemos, tenemos un gran problema hídrico, una crisis hídrica. Es un recurso que no solamente genera pobreza, que no solamente genera precariedad, sino que genera desigualdad. En cifras, en la siguiente imagen, de acuerdo a la UNESCO, alrededor de 2.000 millones de personas no tienen acceso al agua potable hoy por hoy. 3.600 millones carecen de saneamiento adecuado. Se estima que para 2050 hasta 2.400 millones de personas en algunas ciudades vivirán con escasez. Querétaro no es la excepción. El agua influye en cerca de un 10% de la migración global, afecta la seguridad alimentaria, tiene que ver con los conflictos geopolíticos por recursos hídricos y la pérdida de ecosistemas. Estamos en un verdadero problema hídrico en el mundo y hay que verlo de forma integral. En la siguiente imagen les presento algunos aspectos del Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos que publica la UNESCO, y entre ellas está eliminar las barreras legales, institucionales y financieras a la igualdad de derechos de las mujeres al agua, la tierra y los servicios, aumentar la financiación y la planificación presupuestaria que tengan que ver con cuestiones de género, es decir, integrar la perspectiva de género en todas las políticas relacionadas con el agua, invertir en datos sobre el agua desglosados por género, valorar la mano de obra no remunerada que recae principalmente en las mujeres, consolidar el liderazgo y la capacidad técnica de las mujeres en los campos científicos y técnicos de la gobernanza del agua e ir más allá de las soluciones de bajo coste que dependen del trabajo no remunerado y acentúan la desigualdad. Como siempre, la desigualdad, el trabajo no remunerado de aquellas actividades que se hacen por el hogar y por la familia. Y en ese sentido, además de este problema que se presenta relacionado con el género, hoy quiero mencionar una situación muy complicada que tenemos en México con un derrame de petróleo de hace unas semanas en el Golfo de México. En la siguiente imagen se tiene ya una situación de crisis ecológica gravísima entre Veracruz y Tabasco. Está afectando a la fauna, a la calidad del agua de la zona. Se están encontrando ya muchísimos animales, tortugas, principalmente pelícanos y demás, delfines, ya muertos, derivado justamente de este desastre petrolero. Y pienso yo,
Y esto lo podemos extrapolar a la guerra que se está llevando a cabo en Medio Oriente, en donde igualmente se están vertiendo contaminantes, petróleo, muchas otro tipo de sustancias tóxicas al agua. Y como ustedes saben, el agua no tiene fronteras. Entonces, en algún momento, esto nos va a afectar a nivel global. Hay que pensar mucho en lo que nuestras propias acciones están generando para la calidad del agua en el mundo, y que esto a su vez tiene repercusiones, como ya lo hemos visto, pues en cada uno de los hogares. Y poco se ha hablado de este desastre natural ocasionado por la refinería. Se ha visibilizado, no sé si de forma intencional o casual, pero poco se ha hablado. Yo creo que intencional, porque he estado buscando información. Hay notas, desde luego. Esto sucedió hace unas 3 semanas, Marco. Sí. Pero realmente no se está hablando, y el desastre es enorme ya. O sea, es un desastre que ya tiene dimensiones muy grandes. Leía yo que hace unos 3 días se hablaba de 650 kilómetros ya de desastre a nivel de Veracruz y Tabasco, pero habría que actualizar las cifras. Sí, habría que buscar más información al respecto, porque esto no tiene impacto en ese momento y ya, y se resuelve. Justo. ¿No? Eso tiene un impacto mucho mayor. Hablamos de eso la próxima semana. Es a largo plazo las consecuencias que se van a presentar, por supuesto, en los ecosistemas, en la salud y en general en todo lo que tiene que ver con el agua, que prácticamente es todo, ¿no? Sí, claro. Sí. Como siempre, doctora, muchas gracias. Sí, muchas gracias a ustedes. Con eso nos quedamos. Gracias. Gracias a ustedes. Vamos con la cita.